Rápidamente te voy a pedir que me acompañes a la palabra, al libro de Job, capítulo 22, del 22 al 28. Job 22, del 22 al 28. Para todas aquellas personas que le ponen título a las prédicas que anotan, pueden llamar esta prédica "Somos libres para expandir su reino". Nuestro Señor Jesucristo, nuestra Pascua, nos habilitó para ser libres. Job 22, del 22 al 28. ¿Cómo deberíamos actuar ahora que tú y yo somos libres? ¿Qué pensamiento deberíamos tener ahora tú y yo que somos libres? Job 22, del 22 al 28 dice: toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Dile a la persona que está a su lado: debes guardar su palabra en tu corazón. Debes guardar su palabra en tu corazón. Ahora, lo vamos a ir anotando. Guardar la palabra en nuestro corazón. Esto es fundamental. Si tú y yo no comenzamos con eso, todo lo que venga por delante no va a tener fruto. ¿Por qué? Porque su palabra es una semilla. Dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías que Él lanza su semilla y que toda semilla que Él lanza no vuelve a Él sin fruto. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que nuestro Padre declara va a volver a Él con fruto. Y te voy a hacer un recuerdo de algo. Él declaró tu nombre. Él declaró tu nombre aquí en la tierra. Si no lo entendiste, te estoy diciendo de que no vas a volver a Él sin fruto, sino que tú vas a volver a Él con mucho fruto. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, porque llevaréis mucho fruto. ¿Quiénes son discípulos de nuestro Señor Jesucristo? Por lo tanto, tú y yo vamos a llevar mucho fruto. Y mucho fruto tiene que ver con nuestras áreas de la vida aquí en la tierra, con todo. El Señor nos envió aquí para fructificar, no para que seamos menos. El Señor no te envió aquí para que seas afligido en todas las áreas de tu vida. Te envió aquí para ganar cada batalla que se libra delante de ti. El enemigo quiere afligirte, mas el Señor permite que venga esa aflicción. ¿Por qué? Porque quiere amoldarnos. Mas el destino nuestro es fructificar, no quedar en lo poco. Amén. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Esta palabra, volver al Omnipotente, en el original quiere decir transformar. Si tú te transformas hacia el Señor, es decir, te formas con Él en una sola línea, entonces la aflicción que dice se va a alejar de tu tienda, del lugar donde tú habitas, del lugar donde tú estás caminando. Pero pastor, no que nuestro Señor Jesucristo dijo que tendríamos aflicción. Sí, pero Él también dijo que no nos preocupemos porque Él había vencido ese sistema de aflicción. La aflicción vendrá, pero pasará de largo. No se asentará en tu vida. Eso es lo que nos está mostrando la palabra. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Entonces tú y yo tenemos que convertirnos al Señor. ¿Esto qué quiere decir? Ser uno. Nuestro Señor Jesucristo enseñó esto en su estadía aquí en la tierra. Dijo: sean uno, así como mi Padre y yo somos uno. Y si ustedes son uno conmigo, mi Padre estará con vosotros. Es lo que dijo nuestro Señor.
Entonces tú y yo debemos convertirnos al Señor. ¿Para qué? Para ser edificados. ¿Quién quisiera ser edificado por nuestro Padre? Yo quiero ser una estructura de nuestro Padre. Un templo inconmovible. Un templo que el enemigo no pueda derrumbar, sino de que cada vez que venga con ímpetu las aguas, tu templo quede estable. Versículo 24: tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él, y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Ahora, amada familia, esto es importante que tú y yo lo comprendamos. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial nos está diciendo algo maravilloso con estos pasajes, de que si nosotros determinamos algo, se va a cumplir. Este es el pensamiento que tú tienes que tener ahora que eres libre. Lo que decidas te saldrá bien, dice la nueva versión internacional. Lo que decidas te saldrá bien, y sobre tus caminos brillará más. ¿Quién brillará más? Nuestro Padre. Resplandecerá más. El destino de todo hijo de Dios, de acuerdo a lo que dice el libro de Proverbios, es como la aurora, la luz de la aurora, que cada día va brillando más y más y más. Cuando Jesús dijo que tú y yo éramos la luz del mundo, no mentira. Hay algo en ti que resplandece, que llama a aquellos que están desorientados. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo te dice en esta mañana: determinarás a sí mismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Dígale a la persona que está a su lado: no serás derrumbado. Dígale, pero otra vez con convicción: no serás derrumbado. Nuestro Padre Celestial busca adoradores en espíritu y en verdad, justamente para que experimenten esto. ¿Por qué? Porque los adoradores en espíritu y en verdad guardan su palabra en su corazón y se convierten a Él, se vuelven uno con Él. Si tú haces eso, todo lo que vino después, que leímos, se hará una realidad en tu vida. Amada familia, la tierra está llena de gente con testimonios maravillosos que han experimentado justamente esto. ¿Por qué? Por ser obedientes al Padre. El Padre busca que nosotros seamos obedientes. Ya lo decía desde tiempos antiguos, a Samuel se lo dijo: a mí me hacen sacrificios, pero yo prefiero obediencia. O prefiero obediencia más que sacrificio. Incluso Samuel le dijo a David: es mejor obediencia que los sacrificios. Y David lo entendía. David lo hizo parte de sí. Él era obediente. Entonces tú y yo debemos ser obedientes. Hay muchas personas que piensan que hay que ser obedientes con todo lo que está escrito aquí solamente. Este es el inicio, amada familia. La palabra de Dios es el comienzo de una nueva forma de vida. No es una religión, sino este es el manual correcto de cómo deberíamos vivir. Tú y yo debemos alinearnos a la voluntad del Padre para que exista una convergencia en nuestras vidas, un alineamiento de su voluntad con lo que nosotros estamos haciendo. Y para eso, tú y yo debemos ser inteligentes para determinar las cosas que queremos hacer para expandir el reino y que permanezcan firmes. Porque tú tienes que entender algo: no es de que determinarás a sí mismo cosas que a ti te den la gana, no, querido. Tu carne no tiene lugar en este mensaje. Lo que tiene lugar es la voluntad de Dios. Pero la pregunta es: ¿cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Solo Él sabe, solo el fabricante sabe para qué sirve cada creación. ¿Hasta cuánto puede aguantar su creación? ¿Qué tan útil es su creación? Solo Él sabe. Entonces nuestro Padre Celestial sabe para qué viniste aquí a la tierra y cuál es tu propósito aquí en el tiempo que vas a estar aquí en la tierra. Hemos hablado hace no mucho acerca de un evangelista que falleció hace años atrás,
si no me equivoco ha sido en época de COVID, que es Billy Graham. Entre esos también hay hombres de Dios a lo largo de la tierra que Dios nos permitió conocer, donde está el apóstol Fernando Guillén, la profeta María Eugenia Guillén, y hombres y mujeres que han cumplido su propósito aquí en la tierra porque dejaron un legado. Amada familia, tú y yo hemos sido enviados aquí a la tierra a dejar un legado. Pero la pregunta es, ¿qué clase de legado? ¿De qué va a ser mi legado? Entonces solo Dios sabe la respuesta de esto. Pero una vez que Dios te dé la respuesta, es necesario que tú vayas planificando todo lo que tú vayas a hacer. Es necesario que tú vayas planificando lo que el Señor te mostró que hicieras. Ningún plan de Dios será truncado en tu vida, amada familia. Ningún plan. Dios ha establecido tu principio y ha establecido un final al cual Él quiere que tú llegues. Y si tú estás bajo la voluntad de Dios, ningún plan de las tinieblas, ningún arma mortífera levantada por las tinieblas va a prevalecer en contra de ti. ¿Por qué? Porque los planes de Dios no pueden ser truncados. Los planes de Dios no pueden ser truncados. El único que puede apartarse del plan de Dios eres tú. Nadie más. No es en la voluntad de Dios que te apartes y luego vuelvas, que te apartes y luego vuelvas, que te apartes y luego vuelvas. No. La voluntad de Dios es de que tú permanezcas. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo: si permanecieres en mí, llevaréis mucho fruto. Él lo dijo. Entonces no es la voluntad de Dios de que te dejes, sino de que permanezcas con Él, en las buenas y en las malas. Por eso el apóstol Pablo decía: sé vivir en lo poco, pero también sé vivir en lo mucho. Para todo he sido entregado. Van a haber tiempos de vacas gordas, van a haber tiempos de vacas flacas, pero si tú sabes planificar, lo que venga en las vacas gordas te mantendrá en un sentido permanente, no en decadencia. Usted se da cuenta de que cuando hay vacas gordas, hay mucha gente que se entusiasma y se pone medio loquita y empieza a gastar y gastar y gastar y gastar y gastar y gastar. ¡Wow! Este negocio me va muy bien. Tengo un conocido que me habló acerca de inversiones, y en un momento en el que él me dice: uno tiene que saber cuándo invertir, cuándo guardar y cuándo no meterse. Él se emocionó porque una inversión le salió bien y dijo: oh, soy todopoderoso, la próxima inversión me va a salir mucho mejor. Y todo lo que había ganado lo metió en esa inversión y perdió todo. Todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque no supo administrar. Él lo reconoció, tuvo que aprender a la mala. Mas tú y yo debemos comprender de que el Señor ya nos dio pautas en su palabra. Y uno de los claros ejemplos que tenemos en la Biblia es la vida de José. José, por ejemplo, era el mejor administrador que pisó la tierra. Todo lo que él tocaba se multiplicaba. Algunos teólogos dicen de que en Egipto consideraban de que José tenía manos de oro, porque todo lo que tocaba era oro puro. Lo veían como un ser fuera de este planeta, José. ¿Y José qué tenía? Guardaba la palabra de Dios en su corazón y era uno con Dios. Y eso hizo que él fructifique. Ahora, si tú te das cuenta, José no era el común denominador de que tenía y gastaba como quizás en ese momento Faraón hubiera hecho, sino que José planificó. Cuando vino el sueño de Faraón, donde le habló de las vacas gordas y las vacas flacas, ¿qué hizo José a diferencia de todos los que habían profetizado sobre Faraón? José le dijo: tienes que hacer esto. Él planificó. Lo que tú estás viendo aquí en la pantalla, Dios mediante vamos a tener una pantalla. Lo que estás viendo en la pizarra es una herramienta que se conoce para planificación. La planificación SMART, ¿no? Algunas personas se quedaron en SMART, pero le han aumentado una E. Esta es una herramienta que te ayuda un poco a planificar diferentes cosas en tu vida. Lo utilizan en las neurociencias, lo utilizan en clases de administración de empresas, lo utilizan en marketing.
Esta es una herramienta muy interesante que te la quiero compartir hoy para que empieces a organizarte, porque, amada familia, es necesaria organización cuando estamos en la voluntad de Dios. Si José no hubiera planificado, Egipto nunca hubiera sido tan grande como lo fue. Egipto era una nación más en la tierra. Gracias a José, Egipto fue lo que fue. Y te estoy hablando de una época en la que Egipto fue grande, a tal punto que era codiciada por Roma. Y eso fue el resultado de un hombre de Dios, José, una buena administración. A partir de él, Egipto se hizo grande. Antes no era nada. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo nosotros utilizamos esta herramienta? Esta herramienta tiene que ver con planificación, que te mencionaba. Y tú tienes que ver, esta es una palabra en inglés, tienes que planificar algo que sea específico. Esta es el de specific en inglés. Lo que tú vayas a hacer tiene que ser algo bien específico. La pregunta va a ser, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y trata de ser lo más específico posible. ¿Qué sucedería si el Señor te pregunta hoy, ¿qué quieres hacer por mí? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Quizás muchas personas dirán, Señor, te voy a adorar. No, eso lo vas a hacer en la eternidad. Lo puedes hacer todos los días, pero ¿qué vas a hacer para expandir mi reino hoy? Cuando nosotros empezamos a verlo desde este punto de vista, entonces ya no vamos a ser un cristiano común o una cristiana común, sino vamos a ser agentes de cambio, gente que sea luz verdadera. La palabra del Señor dice de que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y cada parte bien concertada tiene que funcionar en uno. ¿Y cuál es el propósito del cuerpo de Cristo, la iglesia de nuestro Señor Yeshua? Expandir su reino aquí en la tierra. Expandir su reino aquí en la tierra a través del evangelismo, pero en diferentes formas de evangelizar. Tus acciones evangelizan, tus palabras evangelizan. Pero tus acciones y tus palabras pueden ser llevadas de acuerdo a la profesión que tú tienes. No cierres tu mente en que tú te tienes que parar directamente en una plaza y simplemente hablar. Tu evangelismo tiene que ver con dar la mano al que se ha caído. Tu evangelismo tiene que ver con abrigar al que está desabrigado. Tu evangelismo tiene que ver con llevar comida al que tiene hambre. Tú puedes hacer eso desde la posición en la que estás. Tienes un negocio, da trabajo y habla del Señor, evangeliza. Yo conozco a muchos cristianos que tienen años en sus empresas y que ninguno de sus empleados es cristiano. Entonces, ¿de qué clase de expansión del reino de los cielos estamos hablando? Dios te trajo aquí en esta mañana para transformar tu forma de pensar, para que haya una metanoia, para que salgas diferente, para que esta vez expandas el reino de los cielos. Amén. Ahora, la siguiente letra tiene que ver con medible. Primero tienes que ver qué vas a hacer. Luego tiene que ser algo que sea cuantificable. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea medible responde a una pregunta que es ¿cuánto? ¿Sabes qué, amada familia? Quiero decirte algo en esta mañana. Nosotros debemos agradecer de que hay todo este conocimiento aquí en Casa de la Vida. Hemos aprendido a lo largo de todo este tiempo que estamos con la pastora Katia Dan como líderes de la iglesia, hemos aprendido muchas cosas, y muchas de estas cosas yo lo aprendí a través de ella.
porque ella se metió a diferentes cursos en los cuales me manifestaba todo esto. Esto también lo predicó el apóstol Fernando y es algo que quiero compartirte. Esta herramienta, amada familia, ahí en el mundo hay gente que paga por aprender estas cosas. Mas el Señor nos ha llenado de sabiduría a ancianos de la iglesia, a la pastora Katy, a mi persona, a la maestra Mónica en un determinado momento, al profeta también. El Señor habla a través de sus autoridades para enseñar este tipo de cosas y que tú puedas avanzar. El objetivo de hoy, amada familia, es de que cambies tu forma de pensar, porque eres libre. Eres libre y tienes la capacidad de avanzar en el reino de los cielos. No te menosprecies. No pienses que eres menos. Yeshua no murió por poco. Yeshua murió por ti y por mí. Valemos la sangre de nuestro Señor. Y sabes que eso es lo más alto que alguien puede pedir. El valor más alto que alguien nos pudo dar. Su vida entera. Su vida entera. Amén. Ahora, la pregunta es ¿cuánto? Luego, nuestra meta, nuestro plan, nuestro objetivo tiene que ser alcanzable. Tiene que ser alcanzable. Y esto tiene que ver con responder a una pregunta. ¿Será que nuestra meta, nuestro objetivo, nuestro plan es realista? Porque hay muchas personas que pueden decir por la emoción del momento, sí, yo quiero armar una cruzada con señales, milagros y prodigios. Pero recién se convirtió el Señor. La pregunta es, ¿será que esto específico se puede cuantificar? O sea, la va a poder realizar, tiene los medios, tiene los contactos para realizarlo. ¿Será que es realista? ¿Será que el Señor te ha mandado eso específicamente o solo es tu emoción del momento? Tiene que ser realista. Hay muchas personas que se frustran justamente por esto. Porque dicen, yo voy a ir y voy a imponer manos. Hay mucha gente que tiene un poquito desorientado el camino. Como aquellos creyentes que los vemos en la palabra, que se acercaron a un endemoniado y le dijeron, sal de este cuerpo, espíritu inmundo, en el nombre de Cristo que predica Pablo. No sé si escuchaste ese pasaje, está en el libro de los Hechos. Estos hombres le dijeron así al endemoniado, y el endemoniado se da la vuelta y los mira y les dice, a Jesús conozco, a Pablo también, ¿y ustedes quiénes son? Y dice la palabra que se abalanzó en contra de los dos hombres y los desnudó y salieron corriendo los hombres, ahuyentados. Entonces, tenemos que ser realistas. ¿Será que tengo una relación estrecha con mi Señor? ¿Será que Él sabe de mí? ¿Será que verdaderamente tengo esa relación tan íntima con Él? ¿Alguna vez te preguntaste eso? ¿Será que soy verdaderamente cristiano? ¿Será que en realidad lo sigo? Esta es una de las preguntas que determinó que más de 5,000 personas se alejaran de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él se dio la vuelta y dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, niéguese a sí mismo. Todos dijeron, uy, cosa dura el cristianismo, mejor, hasta luego. Gracias por el milagro, Yeshua, gracias, pero no puedo seguir. Incluso los discípulos del Señor se asustaron con ese mensaje y dijeron, cosa dura ha dicho el Señor, entre ellos. Y dice la palabra que sabiendo el pensamiento en el corazón de sus discípulos, el Señor les dijo, ustedes también se quieren ir. Pero no se los dijo en un tono de, ¿qué pasa, muchachos? No, ¿quieren irse? Invitándolos a que fueran. Y su discípulo, Pedro, le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Reafirmando una vez su alianza con Él. Y Dios quiere reafirmar su alianza contigo en esta mañana. Amén.
quiere saber si tú estás dispuesto a expandir su reino, porque ese es el propósito por el cual te he enviado aquí a la tierra. ¿Alguna vez te pusiste a pensar eso? Hay pensamientos lindos que dicen que cuando nosotros adoramos al Padre, eso lo mueve, es verdad. Pero también tienes que considerar que todos los días, a toda hora, en cada momento, hay ángeles diciéndole santo, santo, santo. Pero ¿qué mueve al corazón de Dios que haga el hombre? Su voluntad. Que tú y yo hagamos su voluntad. ¿Usted sabía que por eso hay ángeles que nos envidian? Los ángeles caídos, por ejemplo, envidian al hombre porque nosotros aprendimos a mover el corazón de Dios cumpliendo su voluntad. Los ángeles adoraban al Señor, pero con nosotros aprendimos a amar a Dios, decidir por Él, teniendo todo frente nuestro, decidamos por Él. Eso es lo que mueve el corazón de Dios. Ahora, continuando, es realista lo que tú estás planificando. La siguiente palabra nos va a ayudar a desglosar un poco más. Es relevante. Lo que nosotros hagamos por el reino de los cielos también tiene que ser relevante, significativo. Y esto responde a una pregunta: el por qué. Dentro de lo que es esta herramienta, hay una subherramienta, se podría decir, que es aplicar los 5 porqués a un propósito. Aplicando los 5 porqués hacen que se genere el compromiso en una persona. Quiero estudiar tal carrera, ¿por qué? Porque quiero ayudar a otras personas. ¿Por qué? Porque sé que tengo la habilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque desde pequeño he visto que podía ayudar. ¿Por qué? Porque no quiero que alguien muera como murieron mis padres. Entonces tú te vas a dar cuenta que ese profesional va a llegar a alcanzar su objetivo, porque está empecinado en salvar vidas, porque nadie ayudó a sus padres. ¿Tiene sentido para ti? Cuando vayas a hacer algo, pregúntate, ¿por qué? 5 veces. Y vete respondiendo, eso va a sacar la esencia del motivo por el cual tú quieres hacer las cosas. Y si ese motivo no está alineado al Señor, deséchalo. Porque hay algunas personas que tienen un propósito vacío. Quiero ser empresario. ¿Por qué? Porque quiero tener dinero. ¿Por qué? Porque quiero comprarme lo que yo quiera. Es un propósito vacío. Tu propósito tiene que ser relevante, significativo, tiene que cambiar, transformar una atmósfera. Tienes que ver el por qué ese objetivo, ese plan, lo que tú vas a hacer es importante. ¿Se entiende? La siguiente palabra sería el tiempo, y esto responde a una pregunta: ¿cuándo? Ahora, de aquí a un año. Lo que tú estás aprendiendo ahora, te garantizo, porque ha sido probado por muchas personas, va a hacer que logres el objetivo que te traces. Hay muchas personas que están viendo esto y dicen, es algo más, tómenlo así. Pero si quieres cambiar tu vida, si quieres cumplir lo que sueñas para el reino de los cielos, expandir el reino de nuestro Padre, haz esto. Y vas a ver que se va a ir desglosando absolutamente todo y cumpliendo con la voluntad de Dios. ¿Cuándo? Es la pregunta. Y por último, esta palabrita algunas personas no lo conocen, pero tiene que ver con lo ecológico.
Ahora, esto no simplemente tiene que ver con el ecosistema, sino que tiene que ver con que ese objetivo me perjudica. ¿O perjudica a alguien? Aunque usted no lo crea, en el mundo hay gente muy mala, con un corazón malo, que cuando abre un negocio similar al tuyo, busca hundirte. Eso no es ecológico, por ejemplo, y por lo tanto Dios no lo aprueba. Si tú eres hijo de Dios, tú tienes que pensar en eso. El objetivo, lo que tú vas a hacer, ¿te perjudica o perjudica a alguien más? Si la respuesta es no, más bien beneficia al entorno, hazlo, y el Señor estará contigo, y se cumplirá lo que dice Job 22:28, y lo hemos leído: determinarás a sí mismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. ¿Perjudica a alguien lo que voy a hacer? Ahí te dejo esa herramienta. Y vamos a ver poco a poco cómo los hombres de Dios consideraban estas cosas, principalmente el rey David. Primera de Corintios 9, del 24 al 27. Primera de Corintios 9, del 24 al 27. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Diga a la persona que está a su lado: corre de tal manera que lo obtengas. Y si tú fuiste perceptivo a este mensaje, ¿cuál es la orden? Que es tu trabajo. Tu trabajo, correr. Tu trabajo, ir en pos del propósito que Dios estableció para ti, no es de nadie más. Versículo 25: todo aquel que lucha, de todos se abstienen, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y esto es algo que quiero compartir. El apóstol Pablo está hablando de atletas que ya existían en la época de los griegos. Las Olimpiadas, por ejemplo, no sé si tú te has dado cuenta, las Olimpiadas tienen raíz en lo que es la cultura griega. El apóstol Pablo estaba mirando y comparando la vida de un creyente con la de un atleta. Y nos está enseñando de que es nuestro esfuerzo lo que va a hacer que nosotros obtengamos, arrebatemos el reino de los cielos. Versículo 26: así que yo de esta manera corro. Preste mucha atención a lo que es el apóstol Pablo. No como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora, para que haya una mayor comprensión de este pasaje, te voy a leer la Nueva Traducción Viviente desde el versículo 24, para que tú puedas comprender un poco más. Versículo 24 dice: no se da cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Dígale a la persona que está a su lado: tienes que ganar. Por eso la palabra del Señor dice que tú y yo somos más que vencedores. La pregunta es: ¿por qué te rindes? ¿Por qué te rindes tan fácil, casa de David? Hoy no sucedió el milagro, pero mañana puede suceder. No te rindas, casa de David. El reino de los cielos no es para cualquiera, es para los violentos, para los esforzados, para los que se sacrifican. Para ellos es el reino de los cielos. Lo dice la palabra. Versículo 25, ¿qué es lo que dice? Todos los atletas se entrenan con disciplina. Diga conmigo: disciplina. Pregúntale a la persona que está a su lado: ¿tú eres disciplinado? Lo hacen para ganar
haber un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Pablo nos está diciendo, debemos ser disciplinados porque hay un premio eterno que nos espera. No escuchen. Oh Dios. Hay un premio eterno que nos espera, casa de David, pero debemos ser disciplinados. Versículo 26, por eso yo corro cada paso con propósito. Cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire. Cada cosa que tú hagas, amada familia, tiene que tener un propósito. Y está de más decirte que ese propósito tiene que ver con el reino. No es hacerlo por hacerlo. La gente con la que te juntas, a quien tú le brindas ayuda, la forma en la que lo haces, tiene que tener un propósito. Y esto te lo digo porque no siempre tendrás que darle pescado al hambriento. Habrán algunas veces que tendrás que enseñarle a pescar, abstenerte de darle y enseñarle a que pesque. Porque infelizmente hay gente que está mal acostumbrada. Le brindas ayuda y solo te va a buscar por ayuda. Pero cuando le muestres esa enseñanza, cuando tú le enseñes al Padre, a tu hermano, lo que el Padre ha hecho por ti, lo que puede hacer el Padre por esa persona, ahí verdaderamente le estás ayudando. No simplemente consiste en ir y abrigar al desabrigado, sino abrigar y hablar del reino de los cielos. Amén. Versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo, decía Pablo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido les estoy leyendo la versión Reina Valera, el versículo 27 de Nueva Traducción Viviente dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer, de lo contrario temo que después de predicarles a otros yo mismo quede descalificado. En pocas palabras, Pablo decía que él quería ser ejemplo antes de hablar. La pregunta es, ¿tú quieres ser ejemplo? ¿Quiénes quieren ser ejemplo del reino de los cielos aquí en la tierra? Yo quisiera que la gente me vea y diga, yo quiero hacer eso. Tú y yo podemos lograrlo, pero debemos ser disciplinados. Debemos poner todo de nosotros. Hay mucha gente que tiene el mensaje incorrecto, amada familia, que piensa que solo recibir a Cristo y listo, nunca iniciar una relación con Él. Y la palabra muestra todo lo contrario. Solo los que tienen una relación estrecha con Él entrarán en el reino de los cielos. Así es simple. La gracia te habilita a la salvación, pero no te exime de los pecados que vayas a cometer. El pecado te aleja de Dios. Eso lo dice la palabra, lo muestra claramente. El apóstol Pablo diciéndonos que debemos ser disciplinados, preparar, entrenar nuestro cuerpo para lo que debe hacer. Hay gente que es incapaz de ayunar porque no tiene ni la disposición de comenzar un ayuno parcial. ¿Quieres ayunar una semana? ¿Quieres ayunar 2 semanas? Prepara tu cuerpo, como lo hacía el apóstol Pablo, para hacer lo que tiene que hacer. ¿Quieres evitar contienda? Ayuna, porque el fruto de la carne es la contienda. Que se haga revelación en ti los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Tú y yo debemos buscar los frutos del Espíritu Santo y evitar los frutos de la carne. Si la carne está empezando a fructificar en nosotros, es tiempo de ayunar, amada familia. El ayuno es para eso, para matar la carne y que el Espíritu sea vivificado. Amén. Juan 16, versículo 13. Tú y yo debemos ser disciplinados para alcanzar el objetivo. Mas es necesario tener
una ayuda sobrenatural para poder identificar lo que el Señor quiere que hagamos, que planifiquemos. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué sucederá si alguien te dice que es posible que sepas lo que viene en tu futuro? El religioso dirá: aléjate de mí, espíritu de adivinación. Pero no estamos hablando de adivinación, sino estamos hablando del Espíritu de Dios que nos dice qué quiere de nosotros y qué va a suceder en nuestro futuro. Eso es lo que dice la palabra. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. El Espíritu Santo es necesario en tu vida cuando tú planifiques algo. Porque si tú no tienes al Espíritu Santo, no sabrás qué planificar para el reino de los cielos. ¿Tiene sentido para ti? ¿Se está entendiendo? Diga conmigo: el Espíritu de verdad. Ahora yo quiero que tú declares conmigo algo que es muy importante, que ahora lo vas a entender. Diga conmigo: quien se adelanta en los tiempos, gobierna. Quien se retrasa es gobernado por otros. La pregunta es: ¿tú quieres gobernar o quieres que te gobierne? Y te estoy hablando en todo ámbito. ¿Quieres que te gobierne la aflicción? ¿O tú quieres gobernar sobre tu templo? Tener dominio propio. Por eso es necesario el Espíritu de Dios. Hay algunas personas que no entienden por qué en algún momento hay algo dentro de ti que te está diciendo esa persona: no te acerques a esta persona. Y es muchas veces el Espíritu de Dios diciéndote: te va a hacer daño, aléjate. El Señor ya está viendo el futuro que te depara si te juntas a esa persona. Va a terminar en caos. Pero ahí están los mega ungidos que dicen: a mí no me nadie. A mí no me nadie. Infelizmente tuvimos ejemplos aquí en esta casa de haber dejado de lado recomendaciones y alertas que el Señor nos daba, donde se levantó la profeta a decir no, se levantó la pastora Katia a decir no, se levantó la hermana Ana también a decir no, pero ahí estuvimos empecinados algunas autoridades de casa de David y todo se vino abajo en un determinado momento. Que no te pase. Escucha lo que el Espíritu Santo planificó para ti, lo que Dios está revelando a través de su Espíritu. Porque nuestro Señor dijo: si el Espíritu habla, es lo que está oyendo, que el Padre está hablando y te lo está manifestando. Entonces haz caso. Ven. ¿Quieres gobernar? Tienes que estar adelantado en el tiempo. Y la única forma en la que tú estés adelantado es teniendo el Espíritu Santo. ¿Quién sabe qué te depara más adelante? Nuestro Señor Jesucristo manifestó en un determinado momento que ya el tiempo estaba listo, los campos estaban listos para la cosecha. Yo veo muchas personas que no entendieron esa metáfora, pero el Señor, falta que madure el fruto. Él no se refería a eso. Él se refería a todo lo que iba a suceder en esa época de Pascua. El tiempo está listo. Y el Señor tiene preparado bendiciones para aquellos que están atentos a sus tiempos. Nuestros tiempos no son nada, pero los tiempos del Señor hacen mucho.
Corintios 3 del 21 al 23. Primera de Corintios 3 del 21 al 23. ¿Qué es lo que dice la palabra? Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Te voy a leer la versión de la Nueva Traducción Viviente para que entiendas un poco más este pasaje. Versículo 21 dice así: que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo. Diga conmigo a la persona que está a su lado: a ti te pertenece todo. Es lo que dice la palabra. Esto no es un mensaje de mí, ni un mensaje de un espíritu malo, ni nada. El Señor nos está hablando a través del mensaje de Pablo. Todo nos pertenece. Ahora vas a entender a qué se refiere. Todo les pertenece. Versículo 23: y ustedes pertenecen a Cristo, y Cristo pertenece a Dios. Amén. Por eso la palabra dice: que por Él, de Él y para Él todas las cosas. Todo lo que tú administras termina siendo de Él. Es Él. Pero el apóstol Pablo está diciendo de que tú administras eso. Por eso dice: todo es de vosotros. Tú tienes que administrar todo lo que el Señor te encarga. Tu vida, amistades, todo. Diga conmigo: todo. Tú eres responsable. El Señor nos está haciendo responsables de lo que tenemos. Y cuando nosotros somos responsables de lo que tenemos y estamos con nuestro Señor Yeshua, nosotros le pertenecemos a Él. Por lo tanto, todo lo que tenemos le pertenece a Yeshua. Y por cuanto nuestro Señor Yeshua es de Dios, todo lo que tenemos es de ¿quién? De Dios. ¿Se está entendiendo? El apóstol Pablo dijo que nosotros debemos hacernos responsables de todo lo que tenemos. Y hay dos cosas en particular que mencionó en este pasaje: tu presente y tu futuro. Tú eres responsable de tu presente y de tu futuro. Creo que no se entiende. Casa de David, tú eres responsable de tu presente y de tu futuro. La pregunta es: ¿dónde quieres estar en tu futuro? ¿En el reino de los cielos? Yo quiero estar en el reino de los cielos. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo para estar en el reino de los cielos? Quiero estar en la eternidad con mi Padre. Yo quiero estar en la eternidad con mi Padre. La pregunta es: ¿qué estoy haciendo para estar en la eternidad con mi Padre? Ay, no, es la gracia. La gracia me habilitó a la salvación, pero el esfuerzo, el sacrificio, mi unión con Cristo es lo que me garantiza que el día de mañana estaré cara a cara delante de Abba, adorándole. Hay muchas personas que se olvidan del pasaje donde dice: nuestro Señor Yeshua, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. No consiste en creer, amada familia, consiste en ser íntimos con nuestro Señor Yeshua. Y el apóstol Pablo lo manifestó con esto: tú le perteneces a Él. Tienes que ser uno con Él. Y al ser uno con Yeshua, serás uno con Dios. Y llegará el momento en el que Él te diga: adelante, porque a ti te conozco. Esa es la meta máxima que todo creyente aspira, que todo hijo de Dios aspira, que todo seguidor de nuestro Señor aspira. Que Él te reconozca,
¿Quiénes no quisieran que hasta un endemoniado que apareciera diga, a ti te conozco, como conozco a Pablo y como conozco a Yeshua, a ti te conozco? ¿Qué quieres de mí? Pero hay mucha gente que no entiende esto y que lo único que hacen es ver el cristianismo como una religión. Solo vengo el domingo, solo vengo el miércoles de crecimiento, me voy a discipular cuando me dé la gana. Y no empiezan a adquirir la cultura del reino de los cielos. Los discipulados, amada familia, son para eso, para empezar a ser formados. Y nuevamente te hago recuerdo, hay discipulados disponibles en casa de David para ser formados. La pastora Katy tiene su discipulado, la profeta Teresa tiene su discipulado, la maestra Mónica tiene su discipulado, y yo tengo mi discipulado. Las 4 autoridades que de momento estamos aquí, te digo de momento porque yo no sé quién más se sumará más adelante. Solo Dios levanta autoridades. Ahora, es necesario que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar. Nuestra cultura tiene que ser basada en el reino de los cielos, el reino de Dios. Amén. Amén. El Señor nos entregó el presente y el futuro. Diga conmigo, yo soy dueño de mi futuro. Dígalo pero con convicción, yo soy dueño de mi futuro. Cuando no planeas tus objetivos, amada familia, cuando no planeas lo que tú quieres hacer por el reino de los cielos, vives en base a los objetivos de alguien más. Y muchas veces vas a hacer cosas que tú no tenías que hacer. La palabra del Señor habla de talentos, que Él estableció de que hay algunos que tienen el talento, o mejor dicho, el don de sanidad. Hay otros que tienen el don de lenguas. Hay otros que tienen visión profética y otros que tienen fácil palabra. Si tú quieres hacer algo que no está relacionado con tu propósito, vas a frustrarte porque no va a haber resultado. ¿Cuántas personas, y te voy a dar un pequeño ejemplo con esto, cuántas personas tú conoces que tienen una dificultad tremenda con otros idiomas? Así se lo escribas en español, ¿cómo tiene que pronunciar en inglés? No va. Te doy el ejemplo con una sola palabra: Wi-Fi. El Wi-Fi. Wi-Fi. Yo tuve, te das cuenta, hay personas que se les dificulta. Sin embargo, hay gente que tiene el don de poder hablar fácilmente otros idiomas. Se le hace fácil. ¿Qué va a suceder si una persona que no sabe se mete a forzarse a hablar? Te dejo de tarea para que tú veas en internet uno que otro presidente hablar un idioma que no era de él y haciendo el ridículo en vivo. No vas a tener éxito si tú tratas de hacer algo que no está en tu propósito. Entonces, si tú vas a planificar algo que sea bajo esta estructura, te garantizo que lo que planifiques va a tener éxito, porque tiene que ver con el reino de los cielos. Amén. Primera de Samuel 18, versículos 14 y 15. Tú vas a ver de primera mano cómo era el rey David para expandir el reino de Dios. ¿Cómo pensaba él? Primera de Samuel 18, del 14 al 15. ¿Qué es lo que dice la palabra? Y David se conducía prudentemente, diga conmigo, prudentemente, en todos sus asuntos. La prudencia, amada familia, es algo que ayuda al hombre a planificar, a medir riesgos. Una persona imprudente es una persona impulsiva que actúa y después viene la consecuencia. Una persona prudente ve qué consecuencias podrían venir. Y si
tú quieres moverte en el ámbito del reino de los cielos, necesitas al Espíritu Santo que te ayude a ver qué consecuencias habrían que tus ojos espirituales se abran y puedas comprender los tiempos. ¿Amén? El rey David se movía así, él era soldado todavía. ¿Qué es lo que dice la palabra? Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y el Señor estaba con él. La prudencia tiene que ver con que Dios esté contigo. ¡Ey! Por lo tanto, Dios aprecia que seas prudente. Y una persona prudente planifica. El evangelismo de la primera iglesia, amada familia, era planificada, no iba por ir. Yo siento el Espíritu Santo, voy a ir a predicar a estos judíos. No hacían eso. Una sola vez Pablo intentó hacer eso, movido por su corazón. ¿Y cuál fue el resultado? Casi lo matan los judíos. Dice la palabra que terminó peleado y lo dejaron porque Dios tuvo misericordia y pensaron que ya había muerto. Lo vieron ahí otra vez que ya está muerto y se levantó y se fue con sus hermanos y entendió de que él no tenía que ir a ese lugar en ese tiempo. Pero tiempo después él volvió a visitar el lugar y ya era el momento adecuado porque había un plan. Ellos planificaban, amada familia, eran prudentes. Díganle a la persona que está a su lado, no tienes que ser imprudente. Versículo 15, ¿qué dice? Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Claro, ¿por qué? Porque Saúl era imprudente. Saúl ya estaba siendo atormentado por un espíritu malo. ¿Y por qué tenía temor? Porque el miedo viene con espíritus también. Y sabes que, amada familia, las tinieblas huirán de ti si tú eres prudente. Que tu boca hable lo necesario en el tiempo correcto a las personas correctas, en el lugar correcto. Eso es prudencia. Yo no puedo ir y hablarle de profecías, de estructura apostólica a un recién convertido que no tiene ni la base de los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Cómo puedo esperar que esta persona entienda de tribunales celestiales si no tiene una base del cristianismo? Por eso tenemos que ser prudentes, por eso es bueno el discipulado. Por eso es bueno ser formado por alguien, tener una autoridad encima que nos ayuda a ser prudentes. Segunda de Samuel 5, versículo 19. ¿A qué llevó la prudencia que tenía David? A que todo plan que él hiciera sea dirigido por el Señor, como tiene que ser. Segunda de Samuel 5, versículo 19 dice: entonces consultó David al Señor diciendo: iré contra los filisteos, ¿los entregarás en mi mano? Y el Señor respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. ¿Qué cosas estás haciendo por el reino de Dios que no le has consultado al Padre? Eso va a terminar en fracaso. Incluso David no se atrevió a edificar un tabernáculo sin consultarle a Dios. Dios vio el corazón de David y que David quería edificarle un tabernáculo y se lo dijo: hay una casa para ti. Otros dioses tienen templos. Yo vivo en un palacio y mi Dios, ¿cómo no tendrá una casa en el corazón de David? Si tú quieres, puedes ver esto en segunda de Samuel. Y Dios vio a David y dijo: me gusta tu idea, me gusta tu corazón, pero tú no hagas eso, porque tus manos tienen mucha sangre. Pero por cuanto te amo,
tu hijo edificará mi casa. ¿Y qué hizo David? A mí no me nadie, la voy a hacer. No, me da la gana porque es de Dios, siento que es de Dios. ¿Cuántas personas hay así? Es necesario consultar al Padre. David le consultó y él entendió y le plasmó todo lo que tenía que hacer a su hijo Salomón. Y Salomón fue y ejecutó el templo más glorioso que había visto la tierra. Y eso fue agradable a los ojos de Dios. La pregunta es, ¿qué planificaste que haya sido aprobado por Dios? Por eso el libro de Job que leímos al principio es importante. Determinarás algo y te será firme y la luz resplandecerá. Casa de David, el Señor en esta mañana te dice, hay planes que quiero que hagas y resplandecer en ellos. Pero también te dice que hay planes que no quiere que hagas porque te llevarán a la perdición. La pregunta es, ¿cuál debes hacer y cuál no? Solo el Espíritu de Dios sabe qué tienes que hacer. Por eso es necesaria una relación íntima con Él. Dígale a la persona que está a su lado, necesitamos al Espíritu de Dios. Necesitamos al Espíritu de Dios. Amén. Amén. Isaías 46 del 9 al 10. Isaías 46 del 9 al 10. Ya vamos terminando, acabo de escuchar una panza gruñida como león. Isaías 46 del 9 al 10 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. ¿Qué es lo que quiere decirte el Señor en esta mañana? ¿Qué tiempos antiguos? Pero pastor, yo no me quiero acordar de lo malo que me ha tocado vivir. Yo no quiero acordarme de todo aquello que está lejos de lo que es tu voluntad. Todo aquello que me causó dolor, yo no quiero acordarme. El Señor no se me olvida esto. Los tiempos antiguos tienen que ver con la eternidad. La palabra original en este pasaje, cuando dice tiempos antiguos, quiere decir eternidad. Pero ¿cómo me voy a acordar de la eternidad? Casa de David, tú estuviste en la eternidad antes de ser enviado aquí en la tierra. Dios te pensó, te hizo en el vientre de tu madre y pronunció tu nombre. Te envió como su semilla. Pero en ese pensamiento que él tenía, había planes que él quería que tú sigas aquí en la tierra. Versículo 10 dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El Señor tiene un plan para ti y Él quiere hacer todo lo que Él quiere contigo. Esto no significa que Él va a hacer lo que le dé la gana, no. Él quiere hacer lo que Él quiere contigo. Tienes un propósito. Tienes algo que hacer aquí en la tierra que solo Él te puede mostrar. Solo su Espíritu puede decirte qué va a venir más adelante. Y solo Él puede decirte que hay en la eternidad que tienes que reflejar aquí en la tierra. Amén. Dios nunca anunció el principio primeramente. Dios anuncia el fin desde el principio. Eso es lo que dice la palabra. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nadie semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Entonces, ¿qué podría decirse? De que el Señor hizo todo esto con nosotros. Algo específico que debemos cumplir, sabe cuánto podemos hacerlo, o hay muy cantidad que tan medible es, sabe que es realista porque viene en su mano, sabe que nuestro propósito es relevante, va a transformar vidas. Tú tienes un mensaje adentro, amada familia, que el mundo necesita leer.
La pregunta es ¿qué? Y si tú no estás alineado con el Padre, nadie podrá leer tu mensaje. Él sabe el tiempo en el cual te ha mandado. Ay, a mí me hubiera gustado nacer en 1950. No, Él te envió en este tiempo porque sí. Porque Él te dio un propósito contigo. Él no te envió a que te perjudiques ni perjudiques a otros, sino que Él te envió a sumar, a expandir. Amén. Dios planea diferente a nosotros, amada familia. Tú y yo podemos decir, a ver, me voy a preparar para llegar a tal cosa. Dios hace al inverso. El Señor dice, yo quiero que tú seas tal cosa. Ahora te voy a preparar. Él te envió con un propósito y ahora te va a preparar. No es de que primero te prepare y dice, creo que vas a ser bueno para tal cosa. No. Determina qué vas a hacer tú y empieza a prepararte. ¿Tiene sentido para ti? Todo lo que tú estás viviendo, amada familia, en la presencia del Señor es preparación para un objetivo, algo que Él determinó para ti. Tu futuro, amada familia, es mayor que tu pasado. Tu destino es mayor que tu historia. Creo que no lo entendí. Y en mi mente estaba, amén. Tu futuro es mayor que tu pasado, tu destino es mayor que tu historia. Dios no consulta tu pasado, amada familia, para definir tu futuro. Él estableció a qué quiere que llegues desde la eternidad. Jeremías 29, del 11 al 13, ya vamos a ir terminando. Jeremías 29, del 11 al 13, ¿qué es lo que dice? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Quieres saber qué pensamientos tiene de paz el Señor para ti? Búscalo de todo corazón. Hemos comenzado con eso, guardar su palabra y convertirnos en uno con Él. Y te voy a hacer una pregunta que creo que va a causar un poco de incomodidad en algunas personas. ¿Quién cree que la vida de todos está en las manos de Dios? Si tú crees que la vida de todos está en las manos de Dios, te equivocas. Solo la vida de sus hijos está en sus manos. Porque si tú piensas que la vida de todos está en sus manos, lo estás haciendo culpable de todo asesinato que hay en la tierra. Lo estás haciendo causante de todo mal que hace el hombre. Y no es así. Dios nos creó, el pecado nos alejó de Él. Es lo que dice la palabra. Por un hombre entró el pecado al mundo y nos separó de Dios. Mas por otro hombre, el postrer Adán, nuestro Señor Yeshua, es que tenemos la oportunidad de unirnos nuevamente a Él. Y solo sus hijos están en sus manos. Por eso David decía, el que habita bajo las alas del Omnipotente. El que habita bajo las alas del Omnipotente. Dios lo pescó a Adán bajo sus alas. Nuestro Señor Yeshua solo resucitó a las personas que murieron antes de tiempo en la palabra. No resucitó a cualquiera. Resucitó a todos los que murieron antes de tiempo, los cuales no tenían que haber muerto. Pero hubo otros que murieron y el Señor no los resucitó porque había llegado su hora.
Comprender esto hace de que tú tengas paz en tu corazón y comprendas de por qué algunos de nosotros partieron antes que otros. Y esto, amada familia, nos ayuda a comprender de que Dios no tiene pesadillas con nosotros. No busca nuestra destrucción. Él tiene sueños con nosotros. Diga conmigo, Dios no tiene pesadillas. Dios no tiene pesadillas. Diga a la persona que está a su lado, Dios tiene sueños contigo. Dios tiene sueños contigo. Aleluya. Aleluya. Primera de Corintios 9:26, y con esto terminamos. Primera de Corintios 9:26. Es el apóstol Pablo hablando. Dice la palabra: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. En la versión de Nueva Traducción Viviente que hemos leído hace rato dice: por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire. Diga a la persona que está a su lado: todo lo que hagamos tiene que tener un propósito. Todo lo que hagamos tiene que tener un propósito. Amén. Póngase de pie en esta mañana.